Hola comunidad, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me imagino que ya revisaron todo lo del módulo 1, porque para pasar este módulo necesitan ver el módulo 1. Agradecidos de seguir continuando con este curso, el cual hice con mucho cariño, y el módulo 1, si bien hubo muchos conceptos básicos, ejemplos, lo importante es que se queden con lo esencial, que la tarjeta de crédito necesita que se entienda de lo básico para pasar a este nuevo módulo. Acá vamos a ver muchas cosas fundamentales, así que nuevamente los invito a que tomen nota, saquen su cuaderno, lo que tengan a mano y empiecen a apuntar. ¿Quién me otorga una tarjeta de crédito? Hay infinidades de tarjetas de crédito en el sistema. Por ejemplo, a mí me pasó al comienzo que no sabía cuál es la tarjeta para mí. Yo decía, ¿qué tarjeta me sirve? Y sufría por eso. Pero no tienes que sufrir, puedes tener más de una. Pero aquí tienes que entender que la división que yo hago de las tarjetas de crédito y que muchos hacen es así. Están las tarjetas prepago, que vienen de todo lo que son fintech. Las fintech quieren decir que son empresas que nacieron desde la digitalización, como por ejemplo Mercado Pago, que tiene tarjeta Tempo, que tiene tarjeta TAP, Global 66, incluso ya vemos Copec, que tiene la famosa Copec Pay, y así muchas. Pero más allá de la digitalización per se, hay que pasar al otro tipo y gama de tarjetas que lo tienen todo lo que son las casas comerciales, Banco Falabella, Ripley, ABCDIN, etcétera. Y tenemos la otra gama que son las entidades bancarias, donde vemos todos los bancos, por ejemplo Santander, Itaú, Chile y entre muchos otros. Entonces tú, de acuerdo al perfil y a cómo vas aprendiendo, es la tarjeta para ti. Esto lo veo mucho en las asesorías que hago. La persona, si no tiene conocimiento básico de una tarjeta, yo le recomiendo partir con una prepago. Y una prepago que me faltó decir al comienzo, perdón, es la Rapicard. La Rapicard es muy buena para comenzar, ya que te da un 1% de cashback. En cada compra, tú lo que compras te da un 1% de cashback. El cashback quiere decir que te da un dinero, ¿ya? Por comprar, así de simple. Después lo vamos a ver en detalle el famoso cashback, pero tienes que entender que están las prepago, casas comerciales y entidades bancarias. Vamos a la siguiente diapositiva. Muy importante, el ejecutivo cuando saques tu tarjeta de crédito te va a decir cuál es el cupo que tú necesitas o cuál es el cupo que quieres. Incluso cuando las personas que ya tienen tarjeta de crédito hoy en día se van a dar cuenta de que muchas veces le dan la opción de ampliar el cupo. Pero no siempre es bueno. Yo siempre recomiendo cuando estás partiendo, incluso cuando ya tienes un nivel de expertise con tu tarjeta de crédito, trata siempre de que todas las tarjetas de créditos que tú tengas repliquen un sueldo, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque así no te desordenas, para nada. Por ejemplo, si tú ganas hoy día 1 millón, o por ejemplo ganas 2 millones, en tus tres tarjetas que puedas tener, por ejemplo, puedes tener una tarjeta del Banco Santander, una tarjeta en el Banco Chile, otra tarjeta en el Banco Falabella, la CMR. Si en esos tres bancos o en esas tres entidades, perdón, porque una es de casa comercial, entre los cupos de ella haces 2 millones, súper bien. Pero si en una tienes 4 millones, en la otra 4 millones y en la otra 4 millones y entre las tres haces 12 millones, te puede afectar a futuro si quieres igual sacar créditos hipotecarios porque esos cupos te van a figurar como deuda. Y lo otro importante que al tener más cupos si estás recién partiendo, ¿qué va a pasar? Que te puedes desordenar y gastar más de lo necesario. Por eso siempre recomiendo que si tienes 3, 2 o una tarjeta, siempre el cupo replique el sueldo que tú tienes, ¿ya? Si ganas 2 millones, 2 millones en el cupo de tus tarjetas de crédito, ¿ya? No es tan lapidario, puedes pasarte un poco más, pero más o menos para que te hagas un ejemplo. Y después continuamos viendo ejecutivo no me dice cuánto cupo tengo. Parte más de lo mismo. El ejecutivo no te va a decir, te va a agregar el cupo que quiera. Y a veces te puede perjudicar o a veces puede ser favorecido. Y recuerda siempre que el cupo de tu tarjeta de crédito, por todo lo que dije recién, es importante ya que este va a entrar en la evaluación de riesgo. ¿Te acuerdas cuando te comenté hace muy poco que la tarjeta de crédito, el cupo, te puede afectar para pedir un crédito hipotecario? Porque si tienes, por ejemplo, tres tarjetas de crédito en diferentes instituciones y entre las tres tienes 12 millones, aunque no hayas ocupado nada de las tres tarjetas,
te van a figurar esos 12 millones como deuda. Y en la juguera de evaluación de crédito te puede afectar porque el banco ve esa deuda como útil. O sea, que estés a un clic de ocupar esos 12 millones, ellos lo ven como deuda. Hay diferentes tipos de deuda, no voy a indagar en eso, pero la deuda y el cupo de la tarjeta de crédito sí se toma como deuda cuando tú quieres pedir un crédito, por ejemplo, hipotecario. Así que mucho ojo cuando estás aumentando el cupo de las tarjetas y estás por pedir un crédito hipotecario, porque te puede afectar. Recuerda, cuando estés por cuando estés por sacar un crédito hipotecario, tienes que recordar esta frase coloquial: ponerte bonito para el banco. ¿Y cómo lo haces? Bajando los cupos. Es uno de muchos factores. Siempre baja los cupos de tu tarjeta cuando estés a punto de sacar un crédito hipotecario o unos meses antes, para que eso te figure el cambio en el informe de deuda de la CMF. Porque si tú hoy día cambias y bajas el cupo de tu tarjeta, al otro día no va a estar listo, va a tener un desfase de tiempo. Por eso siempre se recomienda un mes entre que hacen los cambios. Si vas a pedir un crédito hipotecario en junio, la idea es que tú ya desde 2 meses antes estés preparándote, bajando los cupos de tus tarjetas para que cuando llegues a pedir el crédito y te evalúen en esta juguera de evaluación de riesgo, digan: ah, genial, Juanito tiene muy poco cupo en sus tarjetas de crédito. Un punto check para muchos otros donde van a ver si te prestan o no el dinero. Continuamos. Vamos a la siguiente diapositiva. Acá viene algo importante: los cobros asociados a la tarjeta de crédito. Esto es muy difícil de encontrar en un curso, es muy difícil de encontrar a veces en información en internet. Los cobros asociados a la tarjeta de crédito son muchos y voy a recalcar los más importantes porque quiero que tú los sepas. Y si no lo sabes, obviamente puedes caer en ciertos engaños y puedes afectar tu historial crediticio, y a veces puedes estar tú pagando de más o algún amigo o algún familiar puede estar pagando de más. Así que toma nota aquí para que muchos de estos consejos ya los repliques al momento uno que termines este módulo o también le puedas enseñar a otra persona. Primero, lo más importante, no olvidar que la tarjeta de crédito es un producto. Y como tal, tú puedes con este producto hacer compras. Cuando tú empieces a hacer compras, como hablamos en el módulo 1, que son en un ciclo en tu periodo de facturación, todas esas compras van a aparecer en tu fecha de facturación próxima. Tú, antes de ello, tienes que tener un planner financiero. Un planner financiero quiere decir que tú te organices. Lo puedes hacer en un cuaderno, lo puedes hacer en un Excel, en un blog de notas, donde tú quieras, pero tienes que tener un planner financiero con todas las compras que tú haces. Si bien el banco, de todas maneras, igual te entrega una cartola con todo detallado, tú igual tienes que tener un registro de esas compras, sobre todo cuando estás partiendo, porque estás empezando a utilizar bien tu tarjeta. Y es fundamental que el planner sea la base de todas las compras, las anotes y después puedas corroborarlo con la cartola, obviamente, y el registro de las compras que hiciste en el banco. Abonar. ¿Qué me refiero con abonar? Generalmente, si tú estás comprando, puedes tú realizar compras a una cuota o a varias cuotas, siempre sin intereses. Recuerda, siempre sin intereses. Pero si tú compras a una cuota, obviamente una cuota es sin interés. Recuerda en el módulo anterior que te expliqué que cuando compras a una cuota siempre es sin interés. ¿Ya? Tienes que asumir que van de la mano. Una cuota igual sin interés. Cuando tú haces esa compra y tú dices: ya, estamos a comienzo del mes, comienzo de la fecha de facturación, compré, por ejemplo, una lavadora, pero no quiero esperar a pagarle la fecha de facturación. Tú puedes abonar esa compra, y esa compra, al abonarla, ¿qué va a pasar? Va a pasar que tú vas a liberar de inmediato el cupo, y eso es como utilizar la tarjeta como débito, ¿ya? Por eso las compras tú puedes hacerlas en cuotas sin intereses y planificarte en tu planner financiero a mucho tiempo o a corto tiempo o a mediano tiempo, o puedes abonar directamente para la compra, pagarla de inmediato. Y la morosidad es que tú te pases. Si tú estás comprando a muchas cuotas, ¿ya? Y pasa que te desordenas porque no tuviste este planner financiero, porque no entendiste las compras que estabas haciendo y te pasaste de las compras que asumen el gasto mensual que tú haces, lo más seguro es que cuando llegue la fecha de facturación, incluso la fecha límite, no puedas pagar.
Y al no pagar, se te activa a lo mejor el pago mínimo. Y quizás ni siquiera puedes pagar el mínimo. Pero si tú no pagas y te olvidas, caes en morosidad. Si tú pagas el mínimo, te olvidas de la morosidad, pero se activa el interés rotativo. Yo lo que recomiendo es que tú partas por un planner financiero, si puedes abonar, abones y todo lo compres a una cuota y en su efecto a cuotas sin intereses. Vamos al siguiente diapositiva donde también vamos a ver otro cobro asociado que son los intereses. Y aquí quiero detenerme porque mucha gente se confunde. Y antes de hablar de lleno de los intereses, me gustaría tomar un punto que muchos me lo han preguntado, ¿en qué momento paso a DICOM? ¿Ya? ¿Por qué lo hago en este intertanto? Porque es importante saberlo para lo que se viene. La gente piensa que si tú no pagaste, por ejemplo, al día 1, te vas a DICOM. En efecto, por ley es así. Por ejemplo, si tú tu fecha límite o tu fecha límite era mañana, y tú te desordenaste, no te olvidaste y pagaste, y después de una semana recién te acordaste que tenías que pagar la tarjeta, no vas a caer en morosidad, porque si bien por ley al día 1 caes en mora, te van a dar los ejecutivos o el banco en sí una prórroga de como 15 a 20 días. Así que tienes como 2 semanas recién para caer en morosidad. Pero tienes que evitarlo. Porque si tú caes en mora, tienes el riesgo inminente de caer a DICOM. No te asuste que va a ser de inmediato, se demora alrededor de 2 semanas. Pero sí tienes, obviamente, el riesgo de caer a DICOM. Y eso va a afectar todo. Porque una vez que caes a DICOM, para volver a limpiarte, te demoras como un año en que recién los bancos, o a veces hay algunos bancos que 6 meses, en que puedan tomar tu historial crediticio o tu credit score, o tu historial o tu score crediticio, que hay muchas formas de decirlo, historial crediticio, score crediticio, o los gringos como le dicen credit score, es lo mismo, siempre es lo mismo. Si tú caes a DICOM, lo dañas. Si sales de DICOM al mes, igual te van a ver como una persona que tiene mal historial. Y no te van a dar créditos. Tienes que esperar un año generalmente para recién volver a hacer historial crediticio y postular a más créditos, ya sea de consumo o hipotecario, para comprar propiedades. Así que importante ese punto, el de DICOM, ¿ya? Ya, los intereses. Vamos con todo. Anteriormente habíamos hablado que los avances de efectivos tienen intereses muy altos y las compras las compras con intereses también tienen intereses elevados. Entonces, el interés en sí es todo el porcentaje que se va a cobrar por pagar en el fondo en más de una cuota, ¿ya? Y esta obviamente con interés o por avances en efectivo. Entonces, los avances en efectivo, como lo hablábamos anteriormente en el módulo anterior, son dañinos. Y si tú lo sacas, el interés es altísimo. Y si compras también en cuotas con intereses, también son altos, ¿ya? Así que en todas esas circunstancias tienes que evitarlo. Y como dice la frase acá, si voy a pagar en cuotas, conocer la cantidad. Generalmente todos los acreedores son las entidades que te están dando el crédito, los bancos son acreedores, a eso se refieren con acreedor y van a tocar mucho ese término. Los acreedores generalmente te otorgan siempre 3 cuotas sin intereses, pero nunca te confíes porque puede haber que un acreedor o un banco no tenga 3 cuotas sin intereses y tú compres asumiendo que siempre es así y vas a caer en los famosos intereses. Y en esas 3 cuotas, sí, sin intereses, que a la final pueden ser con interés porque no preguntaste, vas a terminar pagando casi el doble del producto que estuviste comprando. Así que ojo con los intereses, tanto en avances en efectivo o en cuotas con interés. Lo cual yo siempre digo no hacerlo. Siempre comprar a una cuota sin interés o en su defecto en cuotas, obviamente, pero sin intereses. ¿Ya? Eso. Vamos al siguiente cobro asociado. Y aquí vamos a ver el impuesto. El impuesto de timbres y estampilla. Por ley, si tú compras a una cuota, que obviamente es sin intereses, porque recuerda, una cuota sin interés van de la mano, no te cobran impuesto de timbres y estampillas. Pero si compras en cuotas sin intereses, sí te cobran el impuesto de timbres y estampillas, ¿ya? Así que ojo con eso. Si compras
en cuotas sin intereses, te lo cobra. Si compras en cuotas con intereses, te lo cobra. Si sacas un avance en efectivo, te lo cobra. Este impuesto es aproximadamente de un 0,068% y no es menor, sobre todo cuando son montos más grandes, ¿ya? Pero tú lo puedes buscar por ley, el impuesto de timbres y estampiña, que muchos no lo conocen, pero en todos los créditos está. Entonces, sin más, vamos a la siguiente diapositiva, que es la mantención. Acá es importante conocer cuánto de mantención me cobran por la tarjeta de crédito, ¿ya? El cargo de mantención es aquel cargo que se hace por mantener la tarjeta operativa, ¿ya? Y aquí hago hincapié en esto porque hay lugares donde no te cobran mantención, pero sí tú siempre tienes que preguntar, ¿el cobro de mantención va o no va? Siempre va y se utiliza y se cobra, perdón, cuando tú la utilizas. Si no la utilizas, no hay cobro de mantención y eso tenlo claro. Siempre cuando tú estés sacando tu tarjeta de crédito, le preguntas al ejecutivo cuál es el costo de mantención de mi tarjeta. Y aunque tú asumas que viene en una promoción que el costo es cero, siempre tienes que preguntar. En ocasiones te va a decir que el costo es cero, pero que viene asociado a la cuenta corriente, porque la tarjeta de crédito y la cuenta corriente son aparte, tienen costos de mantención diferentes, pero a veces hacen esos tipos de enroque. O, por ejemplo, en Falabella, que tú puedes acumular cierta cantidad de puntos, puedes hacer ciertas compras con algunas tarjetas, siempre tienen beneficios para bajar el costo de mantención al 50%, incluso por cierta cantidad de compras o puntos, dejarlo en cero, ¿ya? Pero tienes que entender que el costo de mantención es por mantener activa la tarjeta. Si no lo ocupas, no hay costo de mantención. Y ahora vamos a avanzar a lo que es, o lo que son, perdón, las comisiones. Ya tocamos los impuestos, las compras, los intereses, las mantenciones, las comisiones. Y tú dices, ¿y esto dónde me lo enseña? Acá, en el curso de Ayer el Financiero. Así que ten claro que hay muchos cobros que uno a veces no conoce. Por ejemplo, aquí dice las comisiones. Las comisiones son algunos, por ejemplo, emisores, no cobran comisión al extranjero. Si tú estás comprando un producto, por ejemplo, en Chain, no sé, en AliExpress, etcétera, cualquier producto que de alguna manera se trance la operación en dólares, tú tienes que pagar comisión por eso. Y, por ejemplo, si estás haciendo compras en el extranjero, te fuiste de viaje y empezaste a comprar con tu tarjeta, también te van a cobrar comisión por eso. Y eso tú lo tienes que saber. Y hay ciertas entidades que no te cobran. Por ejemplo, Falabella no te cobra comisión en el extranjero. La tarjeta TAP, que es una prepago, tampoco te cobra comisión en el extranjero. Entonces, tú tienes que entender el uso que le puedes dar a las tarjetas de acuerdo al lugar que estés y en el momento de tu vida en que estés. Porque si estás full viajando, busca una tarjeta que te ayude a viajar y que te de alguna manera ayude en este caso y no pagues comisión por compras que hagan en el extranjero. ¿Ya? Recuerda, no es lo mismo comprar que sacar plata en el cajero en el extranjero. Entonces tú tienes que evitar eso y hay tarjetas que te permiten hacer eso y que solamente indagando o viendo personas que enseñen o eduquen respecto a estos temas también te pueden enseñar. Esto cambia día a día. Los bancos, las entidades financieras cambian sus políticas día a día. Por eso siempre es necesario revisar al momento ahora. No dar una recomendación de tarjeta de crédito porque puede cambiar muy rápido, ¿ya? Pero sí hay tarjetas que no te cobran ninguna comisión en el extranjero, que tampoco te cobran comisiones por compras hacia el extranjero, y eso es lo que tú tienes que buscar, ¿ya? Porque puedes estar perdiendo dinero ahí. Y eso es lo que yo quiero, que tú ahorres y que de alguna manera te cuides de estos costos que si bien son menores, pero obviamente en cantidad pueden ser bastante considerables. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a hablar qué es el spread. Puede ser un poco densa esta clase porque estamos hablando muchos términos, pero es muy necesario que los conozcas. Por eso a mí me interesaba mucho que en el módulo 1 entendieras todo lo básico, porque aquí vamos a ir a lo técnico para dar ejemplos. Y tú necesitas saber esto. Hay cosas que necesitas saber aunque sean un poco complejas. Por eso yo trato de explicarlas en simple. Y aquí el spread es una de ellas.
Y no es solo asociado a la tarjeta de crédito. Si bien lo tocamos acá, porque este es el módulo de tarjeta de crédito y es el curso de tarjeta de crédito en sí, pero el spread está en todo, ¿ya? Y el spread, como dice ahí, es la diferencia entre el precio del mercado y el precio al que te venden los dólares. ¿Y cómo lo vamos a entender? Te voy a dar un ejemplo. Recuerda que siempre los bancos quieren ganar, así que van a sacar una tajada de cualquier conversión que haga. Por ejemplo, si tú quieres de alguna manera comprar dólares, los dólares en el mercado pueden estar en 900, pero cuando tú vas a comprar dólares en el banco te lo van a vender a 920. Esos 20 pesos es un spread y eso ellos están ganando por cada dólar. Y si tú quieres vender tus dólares y saben que en el mercado se venden a 900, ellos te los van a comprar a 880 y van a ganar esos 20 también en compra o en venta. Ese es un punto. El otro punto es que si tú compras, por ejemplo, una cámara o, por ejemplo, compras un celular en dólares, cuando tú compras un producto en dólares, después el banco tiene que transformar esos dólares en pesos. Y en esa transformación generalmente no te cobran al dólar observado. El dólar observado quiere decir el dólar que está a precio mercado. Por ejemplo, si el dólar está a 900, no te van a cobrar en esa conversión de dólar a peso a 900. Te lo van a subir un poco más el valor. Y en esa pasada ganan una tajada. Y esa diferencia se llama spread. Y siempre es importante saberlo porque a veces en las casas de cambio o a veces en los bancos ese spread puede ser considerable si tú estás, por ejemplo, comprando una cantidad alta de dólares o estás vendiendo una cantidad alta de dólares. Generalmente siempre se recomienda que cuando el dólar está muy alto, ahí tú aprovechas de venderlos, porque si sabes que ya te van a cobrar un spread, ese spread de alguna manera lo omites por la subida fuerte que tuvo el dólar, si por ejemplo lo compraste a 600 y lo estás vendiendo a 1000, ¿ya? Eso es el spread y me importa mucho que lo sepas, aunque quizá el concepto digas, ¿para qué me va a servir? Créeme, te va a servir y lo vamos a ver más adelante. Ah, y antes que se me olvide, no sé si te has fijado que cuando tú tienes tu tarjeta de crédito sale un apartado donde dice cupo o la deuda internacional. Si tú esa deuda internacional no la pagas a tiempo, se pasa a tu deuda nacional, pero el banco nunca va a perder. Y cuando pasa el cobro que tú tienes en el monto internacional a nacional porque no pagaste la fecha de facturación, te lo van a cobrar con un alza. Y esa alza es porque no cobran al dólar observado, sino que cobran por sobre ese valor y ganan una tajada y lo que debías en el cupo internacional te es mucho más caro cuando se pasa al cupo nacional. Por eso es importante que igual estés atento a los cupos internacionales. De todas las compras que hace Netflix, por ejemplo, tú dejas programado ese y te olvidas, a veces te olvidas completamente del cobro de lo que hiciste en Netflix y quizás esos 12.000 pesos o 6.000 pesos de acuerdo a la cuenta que estés pagando de Netflix te está saliendo mucho más caro porque al olvidarte que ese cupo o ese cobro está en el aparcado de internacional, siempre se te termina pasando al nacional y te sale muy caro. Y a veces puede estar un monto de 6.000 pesos y tú dices, pero ¿cómo me están cobrando más caro? Si yo pagué 6.000 y me están cobrando 10.000 en Netflix. Y es porque nunca pagas a la fecha también el cupo internacional. Y como te olvidas, se pasa al nacional y viene con un recargo porque te cobran por sobre el dólar observado y ganan este famoso comisión por el spread. Por eso es importante igual conocer este concepto porque ahí tú te das cuenta que los bancos tienen todo estudiado. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a entender el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito. Bueno, aproveché de correr un poco acá el círculo para que no nos molestara, pero vamos a volver a repetir y a sumar algo extra. Por eso todos los módulos son correlativos. Si te das cuenta, ocupamos información de los módulos anteriores para seguir informando y ayudando a complementar la información. Ya entendemos los periodos de facturación y obviamente de fechas de vencimiento. Coloqué la misma imagen. Si te fijas, acá tenemos un periodo de facturación y tenemos hasta la fecha de vencimiento que es el 5 de junio para no pagar ningún interés. Pero aquí quiero hacer hincapié en esto. Esto también
es un screenshot, un pantallazo de un estado de cuenta donde tú puedes ver diferentes cosas. Tienes cupo disponible, cupo utilizado y cupo total. Y en tu tarjeta de crédito tú vas a tener esto. Todos van a tener lo mismo. Al cupo total, tú tienes que darte cuenta que son 3 millones en este caso. Y tú estás utilizando 710.040 pesos. Por ende, la resta te va a generar un disponible de 2.289.960 pesos. ¿Ya? Y tú dirás, ¿de qué sirve entender esto? Sirve muchísimo, porque tú tienes que saber lo que te queda disponible, lo que tienes utilizado y lo que tienes de total. Porque hay mucha gente que pasa que quiere sacar un avance en efectivo, que yo no lo recomiendo, pero lo hacen igual por necesidad, necesitan esa plata catch. Entonces dicen, ya, tengo en mi cupo, tengo en mi tarjeta 3 millones. Ah, ya, voy a sacar 3 millones. Pero ya en la tarjeta de crédito tengo ocupado a lo mejor no 710, puedo tener hasta ocupado 2 millones y medio. Y 2 millones y medio menos 3 millones son 500 lucas, nada más. Entonces, la persona va a decir, ah, voy a sacar el avance en efectivo de 3 millones. Y no, te dan solo 500.000. Porque el avance en efectivo que te van a dar van a ser de lo que te queda disponible. En este caso son 3 millones. Ocupaste 710, te quedan 2.289.960 y obviamente lo mismo es lo que puedes sacar de avance en efectivo, porque eso es lo que te queda por lo que tienes utilizado, ¿ya? Así que recuerda, son cosas que si bien no pueden ser importantes, pero tienes que saberlas para que cuando llegue el momento o quieras utilizar parte de esto, sepas cómo funciona el sistema, ¿ya? Y recuerda que todo lo que es avance en efectivo que yo nunca recomiendo va a incluir impuestos, comisiones, intereses. Por eso el avance en efectivo es malo. Para mí es malo. Vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a correr también mi cara. Y vamos a hablar del famoso interés rotativo y cae la tarjeta de crédito. Ya conocemos el interés rotativo y vamos a sumar el CAE. Y no te asuste que son muchos conceptos. Tú puedes ir revisando esto de a poco, puedes igual de alguna manera tomar nota y volver a escuchar esto y créeme que siempre que lo escuches una o dos veces más vas a entender. Y aquí yo estoy tratando de explicar todo con peras y manzanas. Iba a decir peras y finanzas, como el libro de Francisco Ackerman, pero no, con peras y manzanas. Y el interés rotativo y el CAE son esenciales que los conozcas también. Por eso está en esta presentación. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que el interés rotativo, que muchas personas dicen de nuevo, ¿qué es el interés rotativo? Es este interés que se cobra sobre el monto facturado que todavía no pago, ¿ya? Y a diferencia de diferentes clientes o diferentes personas, los intereses van a ser diferentes. Tú vas a ver tu cartola de pago y lo más seguro que nada va a ser igual a lo que te muestro. O vas a ver las tasas que tú tienes de tu tarjeta y nada va a ser igual. Por ejemplo, estas tasas de 2.6, de 2.6, de 2.4 puede que sean más altas o más bajas. Y tú te preguntarás por qué todos tienen intereses rotativos, intereses de compras e intereses de avance en efectivos diferentes. Y la respuesta es muy sencilla, porque cada persona es diferente y cada persona hace su historial crediticio a su manera. Por eso es muy importante, con todo lo que he enseñado hasta ahora, es que el historial crediticio es fundamental, porque te lo miden a ti, no a un conjunto de personas. Por eso siempre los intereses, aunque tú tengas la misma tarjeta en el mismo banco, no te van a cobrar los mismos intereses. Depende de tu historial crediticio o de tu score crediticio que hagas en el tiempo, ¿ya? Aquí podemos ver el interés rotativo, que nosotros ya lo conocemos, y es de un 2,66. Tenemos los intereses por compra, lo que hablábamos recién, si tú haces compras con intereses, este es el interés que te van a cobrar por compra. Si haces 12 cuotas con interés, en cada cuota te van a cobrar 2.6 un mes hasta el mes 12. Por ende, es harto el interés, porque se suma mes a mes. Y el interés por avance en efectivo, en este caso, es un poco más bajo. Mira, puede ser que está, porque esto es de otra persona, de un amigo. Entonces, esta persona tiene quizá un buen historial crediticio porque le están cobrando tasas más bajitas. Pero aún así no deja de serlo 2.4. Y está el CAE. Y aquí me quiero detener. El CAE, en palabras muy sencillas, es un indicador. Y como lo podemos ver acá,
El CAE es un indicador que reúne todo, pero todos los costos del crédito, ya sea un crédito de consumo, un crédito hipotecario, en este caso de la tarjeta de crédito. Reúne todos los costos del crédito, en este caso los costos de la tarjeta de crédito, que son intereses, comisiones, impuestos, etcétera, ¿ya? Reúne todo, ¿ya? Y se diferencia del CAE prepago porque el CAE prepago, que lo vamos a ver después, es el costo que cuesta para mí prepagar la deuda. Pero concéntrate en el CAE porque cuando tú, por ejemplo, también estás pidiendo un crédito hipotecario, te fijas que está la tasa y te dice la tasa es de un 2%. Oh, buenísimo, está súper bueno, voy a sacar el crédito acá. Pero después ves que el CAE es de un 7%. Esto es un ejemplo totalmente radical. Pero si es de un 7%, el CAE con una tasa de un 2%, no te conviene sacar el crédito porque el CAE es lo que importa. Como dije anteriormente, y recuérdalo, si quieres te lo puedes tatuar para que esto lo aprendas y nunca te olvides, el CAE reúne el costo de todo el crédito, todo, las tasas, perdón, los intereses, las comisiones, los impuestos, todo, ¿ya? Por eso en CAE tienes que fijarte muy bien cuando estés sacando un crédito, no solo acá en la tarjeta de crédito, sino que en un crédito cualquiera, ¿ya? Y es difícil de calcular, es muy complicado. Por eso no vamos a hablar de eso, pero sí tienes que considerarlo. Porque mientras más alto es el CAE, más caro es el crédito. Y mientras más bajo es el CAE, más barato es el crédito. Quédate con eso y no te olvides. Entonces vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a hablar cosas también relevantes. Voy a correr mi carita por acá. Eso. Y aquí tenemos un ejemplo de interés rotativo. A mí me gustan mucho los ejemplos. Yo creo que es así como nosotros aprendemos. El ejemplo de interés rotativo, fácil. Dice un monto facturado de 100.000 pesos. ¿Ya? Pagaste solo 20.000 porque pagaste el mínimo. Solo pagaste el mínimo. Nada más. Entonces el interés rotativo se activa del resto que te faltó de la deuda total. Si pagaste 20, te quedaron 80, el interés rotativo va acá. Y aquí donde queda literalmente la escoba. Porque después estos 20.000 se le suman los 80 y no se suman 20.000, se suman como 40.000 y ya nos debes 100, vas a deber 120. Y así sigues una ruleta si sigues pagando el mínimo porque el rotativo cada vez va sumando más a lo que te faltó pagar del facturado. ¿Ya? Ejemplos, acá por ejemplo, como dice aquí, el CAE, costo de la tarjeta de crédito, a mayor CAE, mayor es el costo. Y viceversa, como dije anteriormente, si el CAE es menor, menor es el costo. Por eso hay que fijarse en el CAE. Y acá un ejemplo de interés. Muy rápido. Me gusta a veces ser redundante con algunas cosas porque así se van quedando en la memoria. Recuerda, el interés rotativo es por pagar el mínimo. Y los intereses es por cada vez que tú haces una compra con interés. Recuerda, si la compra la hiciste a 12 cuotas o por ejemplo más fácil a 3 cuotas y en este banco cobraban interés por sacarlo a 3 cuotas y como no tienes un buen historial crediticio, tienes una tasa por compra en lo que es interés de un 4%, a cada mes se le tienes que sumar 4%. Por ejemplo, si compraste o tienes una deuda de 100.000 pesos, 100.000 pesos más 4%. Al segundo mes 100.000 pesos más 4%. Y al tercer mes 100.000 pesos más 4%. O sea, estás pagando un 12% en una compra que sacaste a 3 meses. Por eso tienes que tener ojo. Te dicen 4, pero acumulado es 12. Y 12% es muchísimo. Por eso, mucho ojo con las compras con intereses. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Y aquí quiero detenerme un poco porque la gente no entiende esto y aquí es donde está el negocio también. ¿Puedo prepagar la tarjeta de crédito? Y aquí la respuesta es un rotundo sí. Tú puedes prepagar todo. Si alguien te dice no puedes prepagar, por ley, tú puedes prepagarlo. No te pueden prohibir prepagar una tarjeta de crédito o cualquier deuda. Siempre vas a poder prepagar. ¿Prepagar qué quiere decir? Que por ejemplo si tú hiciste una compra a 20 cuotas, te pongo un ejemplo, a 24 cuotas, y tú quieres ahorrarte todos los intereses de las, obviamente, cuotas futuras, tú pides que te prepaguen esa deuda
y adelantas y pagas, por ejemplo, si eran 2 millones que los sacaste a 24 cuotas y tú de la nada a lo mejor ganaste un premio, un bono, etcétera, y tú quieres pagar al tiro esa deuda para que no te cobren los intereses futuros, tú dices al mes 2, llamas a tu ejecutivo o vas al banco y dices quiero prepagar esta deuda. Y antes de prepagar tú le dices quiero acelerar todas las cuotas de esta deuda para poder prepagarla. A veces la aceleración de cuota, la verdad que es lo mismo que prepagar, pero yo siempre recomiendo que tú pidas una aceleración de cuotas en el caso que tú te ganes un dinero y quieras pagar una deuda que tienes a mucho tiempo. Dices quiero acelerar las cuotas de esta deuda para poder prepagar esta deuda lo más pronto posible y quiero prepagarla en su totalidad. ¿Y qué va a hacer el banco? Como de alguna manera no pierde, ellos proyectan tu dinero en que en esas 24 cuotas te van a cobrar muchos intereses. Y para no perder todo lo ganado, ellos te cobran una comisión de prepago. Pero la verdad que es muy poco y siempre conviene más, si tienes la plata, en prepagar que pagar todos los intereses futuros, ¿ya? Y esto se hace mucho en el ámbito inmobiliario. Hay mucha gente que saca los créditos a muchos años y dice, pucha, estoy pagando 3 4 departamentos. Pero en el negocio, cuando tú empiezas ya a hacer un buen historial, compraste departamento y ya empiezas a meterte también en el negocio inmobiliario y haces una estrategia, créeme que no piensas en la cantidad de años que estás pagando el departamento, porque tú sabes que hay miles de formas para poder ese crédito o esa deuda acotarla. Y una de esas es prepagar, porque tú al prepagar evitas todos los intereses futuros. Y así, si bien sacaste el crédito a muchos años, pero lo puedes ir de alguna manera prepagando en el tiempo. ¿Ya? Siempre se recomienda prepagar las deudas al comienzo, cuando son más intereses, no cuando ya estás terminando la deuda. Y aquí es muy clave eso, ¿ya? Así que atento con prepagar. Cuando te digan, no puedes prepagar, no, 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 es ley, así que me lo tienes que permitir. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Y aquí me gustaría hacer como un alcance y leer la frase. Dice, si entraste en un desorden financiero, deja de ahorrar para que te concentres en pagar. Importante porque si ya te desordenaste, deja de pagar, bloquea la tarjeta, olvídate. Primero importante es que te ordenes. Y si tú no estás ahorrando, ¿ya? O estás ahorrando, por decirlo así, perdón, y el ahorro que estás generando no estás pagando tus deudas, estás súper mal. Primero paga tus deudas y después ahorra, ¿ya? Porque a veces la gente dice, ay, necesito ahorrar, ahorrar, pero tengo deudas y no las estoy pagando, pero tengo ahorros. No, aunque te duela, saca la mano, saca de los ahorros con la mano en el corazón y paga las deudas. Y cuando ya no tengas deudas y estés ordenado, ahí recién empieza a ahorrar. Siempre es más rentable pagar una deuda que ahorrar. Siempre. Recuerda esa frase, estas dos frases. Siempre es más rentable pagar una deuda que ahorrar. Siempre. Es ley. Vamos a la otra diapositiva. Y acá todo lo que de alguna manera tomamos del módulo 1 y lo que estamos aprendiendo, que es bastante denso, pero es muy importante en el módulo 2, nos va a permitir entender cómo compré departamentos con mi historial crediticio. Y acá puse un monito muy alusivo desde una tarjeta de crédito que asocia a un buen historial crediticio a lograr obtener mis departamentos. Si tú eres una persona que está recién organizándose en el ámbito financiero y está recién entendiendo muchos conceptos, la tarjeta de crédito es uno de los primeros instrumentos con los que tú te acercas. Y con este medio físico o digital, tú ya puedes pretender organizarte para futuros proyectos de vida. Yo veo el mundo inmobiliario como algo muy favorable. A mí me gusta mucho lo que es el mundo inmobiliario, como dicen los gringos, el real estate. ¿Por qué? Porque me va a permitir de alguna manera apalancarme con el banco y estos bienes van a aumentar mi patrimonio que a futuro me va a servir para poder dejar de trabajar o tener una espalda financiera bastante amplia para lograr costearme lo que sea. Yo partí en el mundo inmobiliario por un problema familiar y dediqué mucho tiempo a entender cómo funcionan las finanzas y no solo las tarjetas de crédito. Pero las tarjetas de crédito fueron las que me abrieron el paso, a comprarme mi primer departamento a los 25 años, como dije en la presentación del módulo 1. Y eso es lo que tú también tienes que hacer.
porque aprendiendo todo esto que te estoy enseñando, tú vas a poder hacer un buen historial y este historial te va a abrir puertas para que este monito que está acá seas tú. Y si bien a lo mejor no quieres invertir en propiedades y no quieres a futuro tener muchas propiedades, puedes comprar tu casa, pero lo ideal, yo siempre digo, si quieres comprar la casa de tus sueños, siempre cómprala pensando en que a futuro a lo mejor la necesitas vender. Y qué mejor que comprar algo que te gusta, que quieres vivir, pero que a futuro valga el doble, el triple o mucho más. ¿Ya? Así que por eso es importante hacer un buen historial crediticio para que esas compras que haga, la haga a bajas tasas, para que los dividendos sean bajos. Y esos dividendos al ser bajos no van a afectar las remuneraciones o tu sueldo. Pero si tienes un mal historial crediticio, igual te compras una casa, pero te suben una tasa o te dan una tasa muy alta porque el banco no te conoce, entonces ese dividendo va a ser cada vez más alto y te va a costar mucho más avanzar en el tiempo porque te va a quedar menos liquidez y vas a poder ahorrar menos. Siempre piénsalo así. Busca que el banco te conozca de la mejor manera y ser amigo del banco para que te dé las mejores tasas, tengas los mejores dividendos, las mejores oportunidades y a futuro puedas hacer crecer tu patrimonio. Si no quieres en el mundo inmobiliario como a mí me gusta, lo puedas hacer en otra cosa, ¿ya? Pero para mí el historial crediticio fue fundamental para hoy día tener 4 departamentos y espero tener muchos más. Y ojo, si yo pude, tú también puedes, porque yo partí de cero. Vamos a la otra diapositiva. Ya, acá vamos a hacer una especie de resumen, ¿ya? Si bien abarcamos muchas cosas en el módulo 1 y sobre todo en el módulo 2, que es mucho más extenso, ya en el módulo 3 vamos a ver ejemplos empíricos y vamos a tocar unas cosas claves que son fundamentales que sepas, pero lo importante es que entiendas el orden del curso, ¿ya? Llegamos a este punto aprendiendo muchas nociones, desde los conceptos básicos hasta lo que son los costos asociados, ¿ya? Lo que son leer las cartolas, leer los estados de cuenta y cosas muy importantes. Así que ahora sin más, me despido, estudia el módulo 1, estudia el módulo 2, porque te van a servir muchísimo para que puedas entender de lleno el módulo 3. Nos vemos en el siguiente módulo. Chao, chao.